Muy bien, les doy la bienvenida. Estamos cerrando la semana número 8. Eh, Estaremos revisando hoy las sesiones 31 y 32. Y los temas que quiero seguir tratando serían los de métodos de integración. Entonces, les recuerdo que estamos en la unidad número 4. La unidad número 4 trata sobre métodos de integración. La clase anterior ya vimos algunos métodos de integración. En específico, vimos integrales directas y vimos cambio de variable. Por ahí les dejé una tarea sobre cambio de variable para que pudieran repasar ese tema. Hoy quiero seguir hablando de cambio de variable, tomando en consideración algunos errores que noté en su tarea y hablar de uno de los temas más complejos que vamos a ver en la asignatura, que es el método de sustitución trigonométrica. ¿Okay? Entonces, hoy solamente quiero ver cambio de variable y sustitución trigonométrica. Muy bien. Después, al finalizar, haremos unos ejercicios de sustitución trigonométrica para que observen el procedimiento. Y si tuvieran más dudas, les recomiendo que lean el libro. Justo en el libro, desde la página 79 hasta la 117, habla sobre los métodos de integración. Entonces, si ven la clase y lo complementan con una pequeña lectura del libro, me parece que les quedarán claros la forma de realizar cada uno de los métodos de integración. Para dar comienzo, les recuerdo cómo funciona el método de cambio de variable. Método de cambio de variable, lo que me dice, o sustitución, es que si yo tengo una función y yo detecto de forma visual, de forma analítica, que enfrente tengo su derivada, por ejemplo, que tengo 3x y adelante tengo otro 3, en automático yo puedo hacer ese análisis de tengo la función y tengo su derivada, ¿ok? Otra forma de verlo es que la derivada esté arriba y abajo esté la función. Por ejemplo, el caso de seno y coseno. Si yo veo seno dividiendo entre el coseno, se dice que es por cambio de variable, debido a que si yo lo transformara seno entre coseno y ocupara alguna otra identidad, a lo mejor lo podría ocupar la de tangente, pero de nada me serviría ahora tener la integral de la tangente, no me ayuda. Entonces, por eso, si tengo seno y coseno, en automático hago cambio de variable. Entonces, de todas las tareas que recibí, solo algunas estaban correctas, otras todavía tienen por ahí errores. Y entonces, ahorita les voy a presentar las respuestas correctas de la tarea. Y si tienen dudas o quieren que resuelva una, lo hacemos. ¿Ok? Entonces, ahorita en un momento se los muestro. Mientras, entonces quedaría mi función por la derivada, mi función por la derivada. Entonces, aquí le pongo d de x, pero tomen en cuenta que puede ser cualquier función y cualquier derivada. Por ejemplo, puedo tener de este lado x cuadrada y entonces necesito que la derivada sea 2x. ¿Okay? Entonces, acá igual, si tengo arriba 2x entre x cuadrada, en inmediato yo me podría dar cuenta que esa se resuelve por cambio de variable. ¿Okay? Entonces, ahorita estoy haciendo ejemplos muy sencillos, muy básicos, pero la idea es que ustedes cada vez detecten cuando arriba hay una derivada y abajo la función. ¿Ok? Porque siempre que hagamos senos y cosenos, va a ser muchísimo más práctico hacer cambio de variable que identidades trigonométricas. ¿Ok? Entonces voy a continuar. Y entonces voy a presentar varios ejemplos muy sencillos de esto que estoy explicando. Por ejemplo, si yo tuviera 3x al cubo, y observen muy bien el título que dice cambio de variable, cambio de variable. Entonces, enfóquense mucho en la temática que estamos abordando. Si yo quisiera integrar esto, yo sé que es una integral inmediata, pero estamos viendo cambio de variable. Entonces, a mí me falta algo para poder hacerlo por cambio de variable. Entonces, yo puedo descomponer esta función para que me quede por cambio de variable. Por ejemplo, la puedo descomponer de esta forma, como 3x cuadrada por x, donde tengo mi función y su derivada. Entonces, es necesario que identifiquen derivadas rápido. Por ejemplo, yo sé que la derivada de x cuadrada pues va a ser una x, que en específico 2x, pero yo sé que la derivada está en automático acá adelante. Entonces, yo la puedo descomponer y pasar de hacerla directa a cambio de variable. ¿Ok? Entonces, yo sé que es muchísimo más práctica hacer esta, me quedaría como 3x a la 4 sobre 4, fin, terminé, pero lo estoy haciendo para que ustedes hagan el análisis y vean cómo se debe de observar una función por cambio de variable. ¿Okay? Entonces, así se vería. Vamos a hacer ahora cómo se vería la división. Y entonces, en este momento, yo les planteo que abajo tengo 6x al cubo.
¿qué necesariamente tendría que tener acá arriba para que yo la pudiera realizar por cambio de variable? ¿Okay? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué valor debe de haber? ¿Una x cuadrada, una x a la quinta, una x a la sexta? Si yo quiero que la derivada esté acá arriba, entonces sé que al menos, justo como hacíamos ese análisis en las primitivas, que eran muy importantes, yo sé que acá arriba debe de haber al menos una x cuadrada, porque puedo aparecer. Si aquí de repente yo, mi función, la que me da el profesor, la que me aparece en el examen, en una prueba, aquí tengo una x cuadrada, entonces sé que en automático puedo hacerla por cambio de variable. ¿Ok? Entonces, voy a poner dos casos. Entonces, esta sí la puedo resolver por cambio de variable, porque justo como les planteaba, a pesar de que la derivada exacta de x al cubo o de 6x al cubo sería 18x cuadrada, entonces, a pesar de que yo sé que la exacta sería 18x cuadrada, sé que ese 18 yo lo puedo agregar, yo lo puedo anexar. Entonces, con que aparezca el x cuadrada es suficiente para que yo esta integral la pueda resolver por cambio de variable. ¿Ok? Sin en cambio, si yo tuviera esto, no sería tan fácil de hacer por cambio de variable. Sí se puede, pero como no tengo un x cuadrado aquí y no lo puedo aparecer de la nada, entonces puedo decir que esta que está acá abajo no la puedo resolver por cambio de variable, ¿ok? O que no es tan sencilla. Me convendría más hacer la división y hacerla por método directo, pero esta que está acá arriba sí es muy fácil de hacer por cambio de variable. Tengo abajo mi función y arriba la derivada. Entonces, no necesariamente, porque la clase anterior veíamos que es el término más largo. Así no estuviera el 6, así no estuviera el 6, los dos términos o las dos variables contienen casi la misma cantidad de elementos. Entonces, no necesariamente es la que sea más grande. Normalmente voy a tomar la función y luego lo que yo vea como derivada. ¿Okay? Entonces, si tienen dudas o no lo comprenden, por favor díganmelo, porque aquí yo estoy viendo, por ejemplo, tengo toda mi función, yo la descompongo y ese 3 lo pude haber dejado acá. No, eso no es problema, el 3 se lo puede haber pasado acá. Lo importante es que yo tengo x cuadrada, tenga adelante su derivada y su derivada siempre va a ser de un exponente menor. ¿Ok? Entonces, esos serían los ejemplos. Estos ejemplos son muy sencillos, muy básicos, intentando que logren entender la idea. Después voy a ir con otros que son un poco más complejos. Son los ejercicios donde tengo mi función está elevada a una potencia y entonces tengo todo esto encerrado y está multiplicado por otro elemento. Si yo detecto que lo que está dentro es mi función y lo que está afuera es la derivada, entonces en automático yo puedo resolverlo por cambio de variable. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo o vamos a ver algunos ejercicios. Yo aquí tengo integral de x a la 3 más 4, todo eso elevado a la 12. ¿Qué elemento debería de estar aquí afuera para que yo dijera o que yo podía pensar que este ejercicio se puede hacer por cambio de variable? Entonces, en inmediato, sabría que con que haya una x cuadrada, bastará para que yo diga, pues aquí tengo x a la 3, cuando yo la derive, me va a quedar x cuadrada. Y como es lo que está afuera, en inmediato puedo hacerlo por cambio de variable. ¿Ok? Entonces, esos son algunos tips, algunas formas de entender. ¿Cómo saber cuándo aplico cambio de variable? Pues cuando tengo una función, la función no me importa a qué esté elevada, porque basta con que afuera esté la derivada y ya. ¿Okay? Entonces, en este caso, como les decía, con que haya una x cuadrada, con cualquier constante, puede ser 7x cuadrada, 20x cuadrada, 80x cuadrada, no me importa. Lo único que quiero es la x cuadrada que me daría de derivar esta. Si no existiera esa x, no puedo hacerlo por cambio de variable. Entonces, otra vez, voy a proponer dos casos. El primero, donde sí existe mi x cuadrada, y entonces en automático yo sé que esta se resuelve por cambio de variable. Tengo una función elevada a una potencia y está multiplicando a la derivada de lo que está acá adentro. Sé que la derivada del 4 se elimina, es 0, no existe, y solo me quedaría la derivada de 3x, que sería 3x cuadrada. Pero el 3 no importa, lo único que importa es el x cuadrado. El 3 sí lo puedo inventar, sí lo puedo agregar a mis funciones. Las constantes sí las puedo agregar, pero las x no las puedo agregar. Entonces, el otro caso sería que yo tuviera esto,
que tuviera x a la 3 más 4, todo eso a la 12 por 3x. Esta ya no es tan fácil de hacer por cambio de variable por el hecho de que esto no es la derivada directa de esto, o no es la derivada, ni siquiera se acerca. Me falta que tenga aquí un cuadrado. Y yo no puedo inventar de la nada x cuadradas, x a la cuarta, raíces de x, no puedo. Puedo inventar números, esos no me deben de preocupar. Lo que sí es que no puedo inventar x cuadrada. Entonces, esta función no es tan fácil hacer por cambio de variable. Sin en cambio, esta, cuando yo vea una función como esta, sí la puedo hacer por cambio de variable. Entonces, justo en el examen, la idea es que ustedes pudieran detectar muy rápido una función y su derivada, porque ya llevaron cálculo diferencial y así no hayan entendido por completo todo, me parece que sí saben derivar. Sí podrían saber la derivada de x al cubo. Sé que es 3x cuadrada. Y si no lo saben, es importantísimo que empiecen a ver videos para aprender a derivar, ¿okay? Reglas de derivación, ¿okay? Porque si no, no van a entender los siguientes métodos. Entonces, esta sí se puede hacer por cambio de variable y esta que está acá abajo no se puede realizar o no es tan fácil hacer por cambio de variable, ¿ok? Continúo y entonces les propongo otro ejemplo. El ejemplo es 4x a la 4 más 2x cuadrada, todo eso elevado a la 9. Como está elevado a la 9, es un binomio que no tan fácil puedo desarrollar. Necesitaría mi triangulito de Pascal para poder saber los coeficientes de cada uno. Entonces no lo quiero hacer por binomio a la novena. Prefiero hacerlo por cambio de variable. Para hacerlo por cambio de variable, aquí debo de tener otro elemento multiplicando a todo esto, ¿ok? Entonces, la idea es, otra vez, presento dos ejemplos, y queda claro que el elemento que debería de estar acá, ya vieron que la idea es que sean menores a esto, que cuando yo derive x a la cuarta, pues me va a quedar un x a la 3, y cuando yo derive x cuadrada, pues me va a quedar x. Entonces, esta sería el elemento, la función derivada que yo necesito para poder hacer todo esto por cambio de variable. Entonces observen cómo se ve muy largo, se ve muy complicado, pero al final esto, si yo lo derivo, se convierte en esto, ¿ok? Repito, sé que la derivada exacta sería 16x al cubo, pero no importa, ese 16 yo lo puedo agregar, y aquí sería 2x, sería 4x. Entonces no, multiplico todo por 4 y listo, ya me acercaría bastante a lo que está aquí. Entonces los números no importan tanto, yo los puedo buscar, pero lo que requiero son las x a las potencias de las derivadas de esta. ¿Okay? Entonces otro caso sería que tuviera x cuadrado más 1, aquí no se acerca en nada a hacer la derivada de lo que está acá adentro, por lo tanto, esta que está acá abajo, no la puedo hacer por cambio de variable. ¿Okay? Entonces, no sé si esté quedando claro. La idea es poder entender cuándo aplico y cuándo no aplico cambio de variable. Cambio de variable se aplica sí o sí cuando tengo una función y tengo su derivada. Sin importar si la función está elevada a cualquier potencia. Eso no me importa, porque aquí tengo la función y su derivada. ¿Okay? Entonces, esos serían los ejemplos. Por ejemplo, aquí, otra vez, aunque no lo parezca, está elevado a una potencia, está elevado a la potencia un tercio. Entonces, no me importa, yo solamente necesito la derivada de lo que está acá adentro. En este caso, la derivada, basta con que haya una X. Si hay una X acá afuera, ya, yo ya la hice, ya puedo hacerlo por cambio de variable y me ahorro hacerlo por cualquier otro método. Estas, ya les había platicado, las raíces son las más complicadas porque no podemos hacer binomios elevados a una fracción. No podemos, ¿ok? Existe el binomio de Newton, que no sé si lo hayan visto en alguna clase de matemáticas avanzadas. El teorema o el binomio de Newton sí nos ayuda a elevar potencias fraccionarias. Pero mientras no conozcamos esos métodos, no podemos hacer binomios elevados a fracciones, ¿ok? Entonces, como no lo podemos hacer, requiero forzosamente de que acá afuera haya la derivada de lo que está acá adentro. Entonces, como les mencionaba, si estuviera la X, yo tranquilamente podría hacer esta integral por cambio de variable. Tomo lo que está acá adentro como mi función, la derivo, me va a dar lo de acá abajo, sustituyo y listo. ¿Okay? Entonces, ahorita solo quiero que observen, que analicen cómo funciona, cómo yo puedo saber cuando una la puedo realizar por cambio de variable o no. ¿Ok? Entonces, esa sería la manera.
Y, por ejemplo, acá, esta también podría hacerla por cambio de variable, pero ya ahora tendría que ocupar esto y tendría que despejar x cuadradas de mi función original. Entonces, también quiero enseñarles a hacer esto. Ya se los enseñé cuando teníamos una función y acá afuera estaba la quinta, cómo descompusimos esta varias veces. Esta sí se puede realizar también por cambio de variable y ya aquí ya no puedo decir que sea fácil hacerla por otro método porque no hay otro método. ¿Okay? Entonces, esta también podría hacerla por cambio de variable. Eh, y les voy a enseñar, por eso no la pongo en rojo, porque estas dos, tanto esta como esta, sí se pueden realizar por cambio de variable. Entonces, esta no la pongo en rojo, porque solamente basta con despejar para que yo la pueda hacer. En las anteriores tenía un binomio, entonces a lo mejor me podría convenir hacer el binomio, pero en esta no hay manera de que haga el binomio. A fuerzas la debo de hacer por cambio de variable. ¿Ok? Entonces, continúo. Ahora lo que quiero hacer es lo mismo, pero con funciones trigonométricas. Normalmente, y les apuesto que es de lo más común, trabajar con funciones trigonométricas, es de las que más se emplean para las integrales. Voy a tener algo como seno elevado a una potencia y necesito que se multiplique por algo. Si yo lo multiplico por algo exacto, en automático la puedo tener. Por ejemplo, si yo tuviera este ejercicio, es el más sencillo que voy a encontrar. Esta integral se resuelve en un minuto. No más. No me puedo tardar más en hacer esta integral si conozco bien las bases de cambio de variable, porque tengo seno a la 12, pero no me importa a qué esté elevado, solamente sé que tengo seno y que su derivada es el coseno. Incluso podría estar aquí el coseno y acá fuera el seno, siempre que tenga una identidad trigonométrica elevada a cualquier potencia, sea par o sea impar, y afuera esté la derivada sin nada, sin elevarse a ninguna potencia, en automático yo sé que esta va a quedar como seno a la 13 sobre 13. En automático. No me puedo tardar en estas y sí quiero que quede claro porque cada vez estas van a ser más comunes. Que tenga mi función trigonométrica elevada a una potencia, pero que se esté multiplicando por otro coseno, por su derivada. O puedo tenerlo al revés. Aquí el coseno y aquí el seno. ¿Ok? Entonces, voy a poner otro ejemplo. Si yo tuviera seno a la 12 por seno de x, pues básicamente es como si tuviera seno a la 13, porque seno a la 12 por seno sería seno a la 13. Y cuando solamente tengo una identidad trigonométrica elevada a una potencia, ahí ya es otro caso totalmente diferente. Esas sí ya son complicadas. Para eso, ya después veremos identidades trigonométricas para ver cómo descomponer, y ya depende si es par o es impar este número, cómo lo descomponemos, ¿ok? Pero esta ya no se resuelve por cambio de variable, solamente esta que está acá arriba, ¿ok? Entonces, sí vayan haciendo sus anotaciones, de todas maneras, después subo la presentación y ya pueden escribir sobre ella, pero observen cómo estas son de las integrales más sencillas que vamos a poder resolver, mientras que estas ya se resuelven por identidades trigonométricas y ya no se resuelven por cambio de variable, ¿ok? Que ya después veremos que identidades es hacer un pequeño cambio de variable, pero por el momento, para no confundirlos, vamos a poner que no, que requiere de otro método, ¿ok? Ya después haremos las especificaciones. Muy bien, vamos a ver algunos problemas y los resolvemos muy rápido. Por ejemplo, yo tengo esta integral que dice integral de la raíz de 4 más 7y. Si yo tuviera afuera la derivada de lo que está acá adentro, lo puedo hacer por cambio de variable. Como tengo 4 más 7 y sé que la derivada de 7y es 7, entonces un 7 lo puedo agregar. Entonces, esta la puedo hacer por cambio de variable. No necesariamente tengo que tener una y o una x, porque la derivada de 7y sería 7. ¿Ok? Entonces, también otra cosa que quiero que observen es que yo puedo cambiar estas letras y lo estoy haciendo con la intención de que más adelante empecemos a integrar bajo otras variables. ¿Ok? Entonces, no cambie nada. Simplemente ahora en vez de tener x, tengo y. Si ustedes no se acostumbran, simplemente reemplacen las y por x y hagan un ejercicio como siempre lo hemos hecho. No altera en nada el procedimiento. ¿Ok? Cosas que noté en su tarea es que no establecen sus cambios de variables, o sea, simplemente empiezan a sustituir, pero no sé
cuál fue la idea, cuál fue la sustitución. Entonces siempre se debe de empezar con qué es su U o con su variable. Por ahí hubo un compañero que ocupó T, es válido, puedo cambiar yo por la letra que yo quiera, la letra O, la letra J, S, K, L, M, la que yo quiera. Yo escojo U como convención y entonces pongo que U es igual a 4 más 7Y. ¿Ok? Si esta es mi función, voy a derivar U. La derivada de U será igual a 7, nada más. El 4 se va, el 7 sobrevive, la Y también se transforma en 1, me queda 7 con respecto a Y. Entonces recuerden que este D de Y yo lo agrego con la intención de que después me ayude a sustituir. Entonces observen ya mi función, este 4 más 7Y lo tengo tal cual aquí. Está aquí adentro idéntico, idéntico, no le falta nada, no debo de ponerle otra cosa, simplemente aquí puedo reemplazar por la letra U. Y aquí tengo D de Y, me está estorbando este 7. Por lo tanto, el 7 lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Y entonces, ahora sí, tengo mi D de Y que está aquí y tengo mi 4 más 7Y que está aquí. ¿Ok? Al principio, en las primeras 7 semanas, todavía la clase anterior, usaba un código de colores para que ustedes pudieran comprender cuáles eran los cambios, para comprender que esto que está aquí es U y para comprender que D de Y es D de U sobre 7. D de Y aquí está y no tiene nada, nada está cerca al D de Y, está solito el D de Y. Entonces D de Y lo voy a sustituir por D de U sobre 7. Mientras que la raíz de 4 más 7Y lo voy a sustituir por esto, por 4 más 7Y. Entonces me quedará como raíz de U sobre D de U sobre 7. ¿Ya vieron? Entonces, esta sí la puedo usar. No puedo meter el 7 tal cual como estaba, porque entonces no estoy despejando o no estoy sustituyendo D de Y, estaría sustituyendo otro valor. Así me debe de quedar. Como yo ya sé integrales básicas, sé que el 1/7 lo puedo sacar para que me quede más sencillo y me quedará 1/7 integral de la raíz de U de DU. ¿Ok? Si lo quiero, lo puedo cambiar a U a la 1/2 para que sea más sencillo. Y esta ya es inmediata. U a la 1/2 quedará como U a la 3/2 sobre 3/2. ¿Ok? Entonces, U me quedará U a la 3/2 sobre 3/2. Ya sé que este 2 lo puedo subir. Entonces me quedará como 2/7 de U a la 3/2 sobre 3. Todavía no termino, ya obtuve mi integral, pero me falta volver a mi variable original, porque al final lo que yo quiero resolver es esta integral. Entonces, como yo quiero resolver esa integral, lo que voy a hacer es cambiar la U por 4 más 7Y. ¿Okay? Y listo, terminé. Aquí nada, me faltaría poner el más C y listo. ¿Okay? Este 21 salió del 7 por 3 y listo, terminé. ¿Okay? Entonces, observen, seguimos viendo ejercicios de cambio de variable y la idea es que ustedes cada vez se acostumbren más a hacerlos, que los puedan repasar de nuevo para poder entender. No van a saber si que lo entienden o no hasta que no lo intenten. ¿Okay? Entonces, verlo es muy sencillo y fácil. Hacerlo es lo que es complicado. ¿Okay? Entonces, puedo transformar este 3/2 por el 1/2 me indica que es una raíz cuadrada y el 3 que es una potencia. ¿Okay? Entonces, listo. Termino y mi ejercicio queda así. Me falta ahí el más C, pero la intención es ver la solución de la integral. Entonces, la integral de 4 más 7Y es igual a 2/21 de la raíz de 4 más 7Y elevado al cubo. Entonces, pasé de esto y resuelta está así. ¿Okay? Vamos a hacer otro ejercicio para confirmar. Y entonces observen cómo ahora yo ocupo la variable t, no importa, si no le entiendo puedo poner la variable x, pero tengo la raíz de 3t al cuadrado más 4 y arriba tengo t de dt. En cuanto yo veo esta integral, sé que lo que está arriba es la derivada, porque yo sé que cuando derive t cuadrada me va a quedar t. En específico me va a quedar 2t, pero de ese 2 me puedo encargar después. ¿Okay? Entonces, esta se resuelve por cambio de variable. ¿Ok? Quiero que lo observen porque a continuación del método que sigue, que es sustitución trigonométrica, se parece mucho a esto. Entonces, ustedes tendrán que decidir cuál método es más sencillo para ustedes. Sustitución trigonométrica o cambio de variable. Entonces, esta integral
me debe de quedar como la raíz de 3t cuadrada más 4 sobre 3. ¿Ok? Vamos a resolverla. Nada más le estoy anticipando el resultado. ¿Ok? Entonces voy a elegir a mi variable como 3t cuadrada más 4, no porque sea lo más largo. Ahora ya entiendo que antes lo escogí así porque fuera lo más largo, pero ahora le escojo porque sé que es mi función principal y que cuando yo la derive me debe de dar lo que está acá arriba. Entonces, antes lo hacía con ese propósito, ahora ya lo entiendo, ya está, ya lo razonan y dicen, no lo escojo porque sea lo más largo, sino lo escojo porque es mi función y cuando yo lo derive voy a tenerlo de acá arriba. ¿Cómo lo sé? Porque voy a escogerla y sin necesidad de ver esto, cuando yo derive lo que está acá, me debe de quedar lo que está acá arriba. Entonces la derivada será 6t y el 4 desaparece. El ddt lo agrego para que después me ayude a sustituir. Y observen cómo ya tengo el t ddt que quería, el t ddt que está acá arriba. Solo me está estorbando el 6, entonces lo paso dividiendo del otro lado y tengo t ddt exactamente como lo necesito acá arriba. T por ddt. No importa si el t está arriba y el ddt está acá multiplicando, al final es lo mismo, t por ddt. ¿Okay? Entonces tengo t ddt y tengo mi función, que sé que es exactamente lo mismo, porque justo yo con esa intención lo hice. Entonces ya nada más me queda sustituir, me va a quedar un sexto debido a esto, d de u sobre la raíz de u. ¿Okay? Entonces saco el un sexto, me queda d de u sobre raíz de u. Esta u la puedo pasar a u a la menos un medio, con la intención de que sea más fácil de resolver. Y me quedará un medio más 1, me va a quedar un medio menos un medio más 1, me va a quedar un medio positivo. Entonces me va a quedar u a la un medio sobre un medio. Este 2 lo pongo acá arriba, quedándome 2 sextos. El 1 también lo puedo desaparecer y el 2 entre 6 lo puedo hacer la división, quedándome raíz de u sobre 3. Vuelvo a mi variable original, u vale 3t al cuadrado más 4 y me queda de esta forma. ¿Okay? Entonces, justo como les había comentado al principio, que me iba a quedar, así me quedó. ¿Okay? Entonces, esa ya la comprobé, esta ya la comprobé, y entonces eso sería todo por la actividad de cambio de variable. Entonces, como les había comentado, 20 minutos para hacer la revisión muy sencilla, otros 20 para hacer otros ejercicios muy sencillos. Y entonces, ¿qué sigue? Estos ejercicios no los tienen que entregar, no hay que hacer nada, solo si alguno de ustedes quisiera comprobar si está entendiendo cambio de variable, podría intentarlos, ¿ok? Es opcional, es quien guste,